Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer, es un gran privilegio poder llegar a sus vidas a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, que es un canal que ha sido creado por Dios con el propósito de bendecir sus vidas y de que usted sea edificado. Así que yo le aconsejo que si usted no se ha suscrito a este canal, lo haga, comparta, comente lo que va a ver aquí. Si usted entiende que es de edificación, compártalo, no se quede con eso usted solo. Y yo quiero hablar de algo interesante, importante, entiendo que es importante más que interesante, para todo creyente, para todo los que han decidido servirle al Señor, que de alguna manera queremos agradar a Dios. Y es que últimamente, pues, nosotros vemos muchas personas que tienden a condenar, a acusar, a señalar a los demás, incluso creyentes señalando a otros creyentes. Pero de lo que yo quiero hablar no es de eso, sino de qué somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Y el término que quiero utilizar es embajadores. Embajadores. ¿Pero embajadores de qué? ¿Embajadores del reino de los cielos? ¿O embajadores de un país determinado? O como algunos dicen a alguien en algún momento que condena o acusa, embajadores del infierno. Cuando el apóstol Pablo decía que somos embajadores del reino de Dios, de una patria celestial, que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es algo que ya Jesús lo venía diciendo. Jesús decía, ellos no son de este mundo. Si ellos fueran de este mundo, mi reino no es de este mundo, dice el Señor. O sea, mi reino no es de aquí y ellos no son del mundo, están de paso. Entonces, lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que espiritualmente nosotros estamos aquí representando un reino, el reino de Dios, y experimentando en este lugar que estamos como embajadores lo que son los privilegios que tiene un embajador cuando viene de parte de una nación, de una ciudad como la que nosotros pertenecemos. Por eso el cristiano tiene el privilegio de ver milagros, de ver una prosperidad del alma y de ver tantas bendiciones y de vivir una vida plena, apartada del mal y del pecado. Pero ¿hay embajadores del infierno? ¿Hay gente que representan las tinieblas? Bueno, la Biblia habla, Jesús hablando, por ejemplo, decía que habían unos fariseos hipócritas que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito y luego que lo convertían, que eran prosélitos, lo hacían más hijos del infierno que ellos. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Qué es un prosélito? Una persona que se convertía al judaísmo, que no era judío y se convertía al judaísmo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué Jesús dice que lo convertían en más hijos del infierno que ellos? Porque eran hipócritas. Entonces la gente que es embajador del infierno, no del cielo, no del reino de Dios, es hipócrita. Porque quiere señalar y juzgar lo que ellos mismos muchas veces practican. Injusticia, impiedad, entre otras cosas. Pero no se queda ahí. Jesús en una ocasión hablando también decía que a él había que juzgarlo por las obras que él hacía. Sin embargo, los fariseos, los judíos de aquel entonces decían que ellos eran hijos de Abraham y que no son esclavos de nadie. Jesús les decía, ustedes no son hijos de Abraham. O sea, ustedes no representan a Abraham, era lo que Jesús decía. Y en una ocasión Jesús le decía, ustedes lo que son es hijos del diablo, porque las obras de su padre ustedes hacen. Y su padre es mentiroso y es homicida. Entonces, cuando nosotros hablamos de embajadores del reino, es porque tiene que haber una diferencia. Hoy se predican muchos tipos de evangelio. La gente predica prosperidad, algunos predican salvación. Pero el evangelio del reino, el verdadero evangelio del reino, fue el que Jesús vino a establecer. Y como el reino de los cielos se acercó a la tierra, significa que los embajadores del reino están representando como nunca antes su patria celestial. ¿Y cómo es que yo represento
mi reino. Los embajadores tienen potestad para gestionar asuntos de identidad de la persona, pero también para gestionar asuntos de repatriación de las personas a sus naciones. Todo ese tipo de situaciones se dilucidan, se manejan en los consulados, donde los embajadores y asistentes del embajador, pues, trabajan con los ciudadanos de su país. Porque una embajada es como si fuera la nación que estuviera en una pequeña porción de terreno o de territorio. Entonces, donde hay una iglesia, hay una embajada del reino, donde se gestiona nuestro papeleo para ir al cielo, donde se gestiona nuestra identidad y se nos identifica como ciudadanos. Pero todo eso conlleva una representación. El embajador representa a una autoridad superior. Cuando alguien es embajador de un reino, está representando al rey y a su nación. Nosotros tenemos que representar a Dios, representar a Jesucristo, pero representarlo como dignamente debemos representarlo. Nosotros no estamos para mandar a personas al infierno. Porque yo considere que alguien está en pecado, yo no puedo enviarlo al infierno. Yo no tengo esa potestad. Incluso la Biblia dice que el infierno no fue hecho para el hombre, para el ser humano, sino, dice la Biblia, para Satanás y sus ángeles. O sea, el infierno es una dimensión, un lugar preparado para castigo o tormento o encarcelamiento temporal de espíritus, demonios, del diablo, de Satanás y de sus ángeles. Y el reino de la tiniebla tiene sus embajadores, los demonios. Pero el reino de los cielos tiene sus embajadores, los siervos de Dios, los que han decidido apartarse del pecado y del mundo. Entonces, el embajador es un representante. Está representando el reino, pero no es cualquier representante, porque él es la imagen de su reino y de su nación. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza, que fuimos hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Porque nuestro linaje, nuestra herencia es del reino eterno, del reino de la luz, del reino de Dios. ¿Y cómo se representa el reino de los cielos? ¿En qué se reconocen los embajadores del reino de Dios? En el amor. ¿Qué dice la Biblia? Y en esto van a conocer que son mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros. ¿Y en qué se reconoce un embajador del reino? En que se ha negado a la voluntad humana y al deseo de la carne. Ha decidido seguir a su rey, a Cristo. ¿En qué se reconoce un embajador del reino? En que no vive como vive la nación en la que habita, sino que sigue mostrando su cultura del reino. ¿Y cuál es la cultura del reino? La santidad, una vida espiritual, una vida de consagración. ¿Cómo se predica el reino? ¿Cómo se promociona mi nación? ¿Cómo se promociona mi patria celestial? ¿Cómo yo propago para que los que son parte de mi nación puedan tener una puerta para entrar a esa dimensión y regresar a su Padre? A través de la predicación del Evangelio. Nosotros no estamos llamados a enviar a nadie al infierno. Lamentablemente, hay muchos creyentes que salen a las calles a predicar y no predican el amor de Dios. No predican la salvación. Qué pena. Porque la prédica de Jesús, la esencia del llamado del mensaje de salvación era arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ese era el mensaje de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Arrepentidos y convertidos. El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y convertidos.
Ese es el verdadero evangelio. El que dice que el reino está aquí, representado por la embajada del cielo, que es la iglesia, donde están los embajadores del reino de la patria celestial. Que no predica un juicio, sino salvación y el amor de Dios. Muchos no entienden esto. El pecado se llama pecado. Usted no puede ser hipócrita. Pero usted no puede enviar a nadie al infierno, porque a usted Dios no lo envió a esta tierra a abrir la puerta del infierno para nadie. Incluso la Biblia dice que las puertas del Hades, del infierno, de ese lugar de los muertos, no prevalecerá contra la iglesia. Porque la iglesia no va a ese lugar. Entonces, ¿cómo puede haber cristianos en las redes sociales enviando a otros cristianos al infierno porque no visten igual que ellos o porque no pertenecen a su denominación? ¿Acaso solamente es una secta o una religión la que se va a salvar? Pregunto y dejo la pregunta retóricamente para que usted la medite. Entonces, cuando hablamos de embajadores del reino, hay una diferencia entre las tinieblas y la luz. ¿Qué compatibilidad tiene la tiniebla con la luz? Dice la Biblia. Entonces, no estamos llamados a predicar que la gente se va simplemente para el infierno. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos decir que no se puede mencionar el infierno o la condenación eterna. Pero Dios nos llamó para predicar un mensaje de esperanza y de salvación. El evangelio significa buena nueva. ¿Qué es buena nueva? Una buena noticia, un buen mensaje. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. ¿Qué es utilizar bien la palabra de verdad? Predicar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay perdón de pecado, que Dios ha perdonado a la humanidad. Que aunque somos todos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, al unigénito Hijo de Dios, para que usted y yo seamos salvos. Entonces, cuando usted predique el amor de Dios, el que creía que no había esperanza, que ya nadie lo quería, que nadie lo iba a perdonar de lo que había hecho, entiende que sí tiene perdón, porque Dios perdona nuestros pecados, lo echa a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Porque Dios dice que si creemos en el Señor Jesucristo, que eres el Hijo de Dios, que se levantó de los muertos, seremos salvos. Que si confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, alcanzaremos la salvación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que predicar? Y esto hay que hablarlo, porque hay muchos hermanos, lamentablemente, tal vez en la ignorancia o en las malas enseñanzas o en la falta de dirección de sus líderes, salen a predicar, van a los medios de comunicación, van a las redes sociales, no a predicar el amor de Cristo, no a predicar el evangelio, no a llamar a la gente al arrepentimiento, sino a enviar a otros al infierno. Y por ahí hay alguien que dice que son embajadores del infierno. Porque cada vez que predican es diciéndole a la gente que están descarriados y que se van y se lo va a llevar el diablo. Eso no es un mensaje, hermano, para un hombre de Dios. Y esto no significa que usted vaya a tapar el pecado o a confabularse con el pecado. Nunca. Nunca. Pero tampoco podemos usar la palabra de verdad de una manera despectiva, de una manera incorrecta. Porque eso no hace que nosotros seamos los representantes del reino, sino de las tinieblas. Los embajadores del reino tienen una presencia, tienen una identidad, tienen una autoridad que viene delegada de su rey, de su reino, de su nación. Por eso es que Cristo nos dio el Espíritu Santo, para que haya una diferencia entre las tinieblas y la luz. Si somos luz, tenemos que alumbrar, no oscurecer. ¿Y cómo se alumbra? Se alumbra mostrando el camino. ¿Y qué es lo que le va a mostrar el camino a la gente que no conoce a Cristo? La palabra. ¿Qué es lo que hace libre a la gente? La palabra. ¿Qué es lo que limpia a la gente? La palabra. ¿Y qué es lo que va a condenar a la gente en el tiempo postrero, según Jesús dice? La misma palabra. No yo. Jesús hablando dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de mí. Jesús vino para que el mundo sea salvo. Entonces yo no puedo venir a condenar a nadie. Ahora,
Que yo pueda juzgar con justo juicio, que yo pueda ver el pecado y no mentir sobre lo que estoy viendo o considerando es otra cosa. Ahora, que yo señale, acuse y mande al infierno a alguien, entonces no me constituye como un embajador del reino de los cielos. Porque lo que la Biblia enseña es que los embajadores del reino de los cielos sufren y padecen por amor al evangelio, por amor a Cristo. No que llevan a otros a sufrir. Entonces, cuando hablamos de embajadores del reino, no todo el mundo se puede poner santo de Dios. Entonces, ese reino tiene representantes aquí en la tierra. Pero ¿cómo la gente sabe que ese reino existe? Porque es anunciado el evangelio. Es anunciada la buena noticia. No mala noticia, de mala noticia están llenas los periódicos, las noticias, el televisor, las redes sociales, porque cada día el hombre va de mal en peor y los días cada vez son más peligrosos y la maldad del hombre cada vez aumenta mucho más, porque es bíblico que en los últimos tiempos la violencia aumentaría, el amor del hombre se enfriaría y vemos lo que está sucediendo. Por eso los embajadores del reino estamos predicando un mensaje diferente. Y es el mensaje del arrepentimiento, pero también es la buena noticia de la salvación. De que hay un escape. De que no está todo perdido. De que aunque vemos en el mundo cómo va a un derricadero, a una destrucción a través de lo que el hombre hace y de lo que el pecado trae a la vida del hombre. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de los seres humanos es la salvación, es la prosperidad. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para darle el fin que ustedes esperan, pensamiento de salvación, no de perdición. Ese es el pensamiento de Dios. Que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta y alcance la salvación. Dios no quiere la muerte, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, dice la Biblia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivos. El reino de los cielos es para personas que amen la vida, que quieran vivir. El que ama la muerte, el que ama la destrucción, el que vive en la mentira, el que representa el reino de las tinieblas, no quiere la vida. Han amado más la mentira que a la verdad. Han rechazado a Cristo, pero son ellos que lo han rechazado. Pero a nosotros como embajadores nos corresponde mostrarle el camino, mostrarle a Cristo, hablar del reino de Dios, pero del verdadero reino de Dios que marca una diferencia por su justicia, por su amor, por su compasión, por su misericordia, por su servicio. Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que vino para servir y no para ser servido. Jesús predicaba el reino de Dios. Y es el mensaje del evangelio íntegro. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuál es el llamado? Al arrepentimiento. Para que el reino haga morada en nosotros. Para que Dios, el Rey, se entrone en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque dice la Biblia que al que me ama, el Señor hablando, mi Padre y yo iremos y haremos morada con Él. El Espíritu de Dios trae al Padre y al Hijo a nuestra vida para hacer morada en nuestro ser. Y dirigirnos hacia nuestro destino final, que es la patria celestial. El apóstol Pablo lo dejó muy claro. Hay una patria celestial, de la cual nosotros somos parte como embajadores del reino, pero podemos seguir promocionando ese tour, ese vuelo, ese viaje que termina en la patria que el Señor ha creado para que nosotros habitemos para siempre en la eternidad. Vamos a predicar el evangelio de justicia, el evangelio de amor, el evangelio que liberta, que cambia, que transforma la vida del hombre. Seamos embajadores del reino. Seamos embajadores de Cristo. La iglesia es columna
y baluarte de la verdad. Es la puerta de la salvación. Y así como el arca en el tiempo de Noé se cerró, así se cerrará también en algún momento la puerta de la salvación. Jesús hablando decía, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará descanso. Embajadores del reino. Estamos llamados a representar a nuestro Creador, a nuestro Rey, a nuestro soberano. Y tengo que insistir, no estamos llamados para representar al enemigo de la salvación. Los que hacen la voluntad, los que hacen pecado y viven conforme al rey de las tinieblas, no representan el reino de los cielos. Y no importa cómo se vistan o a qué religión asistan o denominación. No estamos llamados a enviar a la gente al infierno. No hay registro de que los hijos de Dios envíen a nadie al infierno. Todo lo contrario. Somos guías, instrumentos para que muchos entren a la salvación. Entren al reino de los cielos. Vamos a predicar y vamos a vivir lo que predicamos. Eso es un verdadero embajador. El que no solamente predica, sino que también vive el evangelio que predica. Y entonces su imagen, su representación tendrá autoridad. Porque no hay autoridad cuando la persona que la ostenta no cumple con lo que debe de cumplir en cuanto a las leyes de su nación. Aunque usted sea ciudadano de un reino, si usted no vive conforme a las leyes de su reino, usted termina siendo desterrado. Tiene que honrar lo que han establecido en su nación, en su reino, para ser un digno representante de su soberano, de su rey. Embajadores del reino. Lo que ha transformado el mundo son los verdaderos embajadores del reino. Los hombres de Dios, los misioneros, los grandes predicadores y ministros de Dios que han muerto por el evangelio, que han sacrificado su vida por el evangelio, su familia, sus negocios, porque entienden que están aquí de paso. Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que saben que las riquezas aquí perecen, pero el que siembra y guarda en el reino y hace riqueza en el reino, esas permanecen para la eternidad. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos aquí de paso. Somos embajadores de una patria celestial. Y ese es el mensaje para todo aquel que todavía no ha entendido, no ha reconocido, no ha abierto sus ojos y sigue engañado por el mentiroso que va a llevar a la gente por un camino que no es el que le corresponde. Porque el infierno no fue hecho para el hombre, sino para Satanás, el diablo, los demonios y los hijos de desobediencia. Dios está llamando al hombre a que se arrepienta. Y lo hace a través de la iglesia. Lo hace a través de los embajadores del reino. Y termino con esto. Arrepentidos y convertidos para que tengamos acceso al reino de los cielos. Usted está siendo llamado por el Señor, por la embajada del reino que es la iglesia. Vaya y busque su visa. Reconozca su verdadera identidad. Salga del engaño para que pueda tomar el primer vuelo al reino, a la patria celestial, a su nación de origen, a su destino establecido por el Creador. Bendiciones para todos los que ven y siguen lo que hacemos aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbase a este canal, compártalo si cree que es de bendición para otros. Pero está bueno ya para predicar un evangelio que no es el que la Biblia dice. Eso no es representar el reino de los cielos. Y las cosas tienen que decirse como son. Los hijos de Dios estamos llamados a dar una buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Hemos sido justificados por el perdón de Dios que sobrepasa el entendimiento del hombre. Así que aproveche este regalo de la salvación, este regalo del reino de los cielos. Para mí, tu hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir este contenido con ustedes y que sea de bendición como lo es para nosotros aquí. Yo siempre digo que es recíproco. Ustedes son bendecidos y nosotros también.
Nos reencontraremos en una próxima, si el Señor lo permite, si Cristo no ha venido. Bendiciones.